Un tema relacionado con el de los géneros literarios es el de la diferencia entre el cuento y la novela. Si bien ambos géneros pertenecen al género narrativo, es decir, son subgéneros narrativos, esto quiere decir que tanto en el cuento como en la novela se cuentan historias, hay una diferencia básica entre ambos de la cual en última instancia va a derivar todo el resto de características distintivas de cada una, que es la extensión. ¿Qué quiere decir esto? Una novela es una narración extensa, una narración larga, mientras que un cuento es una narración corta. Llegado a este punto, alguien podría preguntarse, bueno, entonces, ¿cuál es la cantidad de páginas que distingue de un cuento de una novela? La realidad es que eso no está establecido, no es que hay un número a partir del cual una narración deja de ser cuento y empieza a ser novela, no es que yo tengo la página 49 y estoy en un cuento y llego a la 50 y estoy en una novela. Lo que sí, bueno, uno sabe que si tiene una narración de 200 páginas está frente a una novela, si tiene una narración de 5 páginas está frente a un cuento, y después tenemos esos casos intermedios de narraciones de 60, 70 páginas, donde uno tiene que ponerse a analizar si está frente a un cuento largo o una novela corta. Bueno, entonces dijimos que una primera diferencia entre el cuento y la novela es la extensión. Es la principal diferencia y de la cual van a derivar las otras. Por ejemplo, una diferencia derivada de la extensión sería que, mientras que el cuento puede ser de carácter oral, ¿qué quiere decir esto? Que un cuento puede surgir y puede transmitirse de manera oral. De hecho, eso ha pasado con gran cantidad de cuentos que han llegado hasta la actualidad, como los cuentos de hada, que en su origen fueron orales y después fueron puestos por escrito. La novela es inconcebible que sea de origen oral. ¿Por qué ocurre esto? Precisamente en función de la extensión. Imaginen lo que sería tener que memorizarse, sea para transmitirla o para componerla, una obra de 300, 400 páginas, y más escrita en prosa, sería algo prácticamente imposible en función de la capacidad de la memoria humana. Entonces, el carácter escrito de la novela sería una característica derivada de la extensión. Otra característica que suele citarse como distintiva de la novela es la cantidad de capítulos en la que puede dividirse, a diferencia del cuento que por lo general no está dividida en capítulos. Esta es una diferencia que existe. Lo que sí, bueno, nosotros vamos a trabajar más es con el concepto de capítulo, con el concepto de episodio. ¿Qué diferencia habría? Bueno, el capítulo es una división externa que pone o no el escritor. De hecho, yo puedo tener una novela que no esté dividida en capítulos. Los episodios son algo interno a la narración. ¿Qué quiere decir esto? Un episodio es un conflicto seguido de su correspondiente resolución. Así, si yo analizo una novela cualquiera, voy a ver que está compuesta de múltiples episodios, al margen de que esté dividida en capítulos o no. Por ejemplo, si yo tomo El Señor de los Anillos, uno sabe que el objetivo final de la Comunidad del Anillo es destruir el anillo en el Monte del Destino. Sin embargo, antes de que se dé esa resolución, en la obra uno asiste a múltiples episodios, es decir, múltiples conflictos con sus correspondientes resoluciones. Por ejemplo, no sé, cuando Gandalf se enfrenta al Balrog en las minas de Moria. Por último, otra diferencia que puede encontrarse entre cuento y novela, también derivada de la extensión, sería en la complejidad de los personajes representados en ambas narraciones. Por lo general, una novela, en virtud de su extensión, permite una mayor profundización en diferentes aspectos, como el psicológico, de los personajes creados en la narración. Obviamente esto es una característica que suele darse, pero no necesariamente. Por ejemplo, muchas veces en las novelas de aventura no se da esta profundización. Pero bueno, por lo general sí es real que en las novelas los personajes representados suelen tener una profundidad mayor que los personajes representados en los cuentos. Bueno, para finalizar, resta decir que si bien uno podría encontrar alguna otra diferencia, de hecho si buscan van a ver que en diferentes lugares existen otras diferencias,
Las diferencias que nombramos recién son las más salientes. No obstante, sí es importante precisar que la principal diferencia entre el cuento y la novela es la extensión. Entonces, un cuento es una narración breve, una novela es una narración larga. Después todo el resto de diferencias serían derivadas de esta primera diferencia que es la que nos ayuda a diferenciar, valga la redundancia, un cuento de una novela. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier cosa quedo a disposición. Saludos.